Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una mesa más, muchas mesas, ¿no?, en este encuentro. Ya va finalizando la segunda jornada de este octavo encuentro de Cultura y Ciudadanía y hoy la mesa que vamos a presentar lleva por título Mediación, Movilización y Participación Ciudadana. Nos van a acompañar en total 3 proyectos que tienen en común precisamente el manejo de la mediación como una estrategia, diría yo, antirracista. Y bueno, dos compañeras se van a conectar online y Efraín y Ari pues nos acompañan aquí arropándome un poquillo, no dejándome sola en directo. Me han dado tantas instrucciones antes de empezar que siento que algo va a romperse en cualquier momento. No lo sé, no me acuerdo de nada de lo que me habéis dicho, lo siento. Bueno, sí quería poner, antes de escuchar los proyectos, quería hacer una especie de aterrizaje o de abordaje en el concepto de mediación que manejamos desde CEMOS 98, que es el colectivo que yo represento, y pensando también un poco en conceptos y cuestiones que han salido estos días, pensábamos comentando también que a veces, bueno, la mediación puede ser también una estrategia como para romper con la hegemonía o bien del saber o bien incluso del arte, ¿no? No solamente de qué es y qué no es arte, sino también para abrir otros canales por los que circulen y se produzcan esas otras formas de hacer y de vincular, ¿no? Claro, si lo pensamos en esas claves, que es una propuesta pues contrahegemónica, indudablemente no puede hacerse sin activar procesos al mismo tiempo que movilicen y que integren la participación. Para nosotras, además, la mediación pues, podríamos definirla como un conjunto de prácticas culturales, artísticas, que por un lado facilita la comunicación, facilita la participación y activa vínculos entre distintos agentes y donde le vemos verdaderamente el potencial es en la posibilidad o en la capacidad para activar otras formas de sentido, ¿no? Para activar otras agencias, otros agenciamientos que permitan, por un lado, generar otras narrativas o por el contrario, ¿no?, y recogiendo un poco lo que se ha hablado en la mesa de instituciones culturales, romper las estructuras, ¿no?, romper las estructuras por las que circula el arte o la cultura. Y bueno, quizás en ese sentido es por lo que decía que entendía la mediación podía ser una estrategia antirracista en los circuitos de la cultura y del arte. Pero, más allá de eso, creo que los proyectos que nos acompañan hoy van a ejemplificar mejor que estas palabras lo que trato de decir. Creo que tienen en común que se sirven de la mediación para ejercer. A veces hablamos de reclamar derechos, pero estos colectivos me parece que también los ejercen, ¿no?, recogiendo también lo que hemos visto esta mañana con el teatro contralegislativo. No es un privilegio formar parte de la cultura, sino que es ejercer un derecho. Y lo hacen no solamente como una manera de entrar en los discursos que ya existen, sino también generando pues, nuevos itinerarios específicamente para comunidades o colectivos que han sido históricamente silenciados y negados para las instituciones culturales. En ese sentido, pues nos parecía que además era muy pertinente también recoger esta necesidad de que esas comunidades, y creo que estos proyectos que hoy nos acompañan ayudan a que estas comunidades cuenten también su propia historia en el sentido polivalente, ¿no?, que decía Martín Barbero, de contar, narrar su propia historia, pero también ser tenidos en cuenta, ¿no? Creo que ellos articulan un poco esos espacios para que eso ocurra. Y bueno, vamos a empezar con la conexión de Ayelén. No sé si no.
Tengo ahí un croma, ¿lo veis? Mira, mira, guapísimo. Qué difícil verte. ¿Nos escuchas, Ayelen? Hola, hola. Sí. Sí, los escucho perfecto. Qué difícil verte, digo. Ayelen va a presentar un proyecto que se llama Chusma, Caravana Arte Afectiva. Ellas están en Buenos Aires y, bueno, sin más, tienes la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Sofi, muchas gracias a mis compañeros también con los que estamos compartiendo la mesa. Yo pasé un videíto que es el spot con el que empieza la activación de Chusma, la primera activación con el que Chusma se lanza al mundo, digamos. Así que lo quería pasar ahora antes de empezar a hablar del proyecto. Bueno, es un video muy cortito, es un spot, pero para mí es importante porque da cuenta un poco de las alianzas que tiene Chusma. Chusma es un proyecto que está situado en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y es una iniciativa del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, que es como el equivalente del Ministerio de Cultura en otros países. O sea que es una iniciativa del Estado que está articulado con museos nacionales, provinciales y municipales. Es decir, que ahí la estrategia, digamos, de mediación en términos de lo que decía recién Sofía, tiene que ver un poco con estas alianzas que como agentes culturales, mediadores, trabajadores de la cultura generamos para armar un proyecto, ¿no? Y lo más importante es que es un proyecto que está destinado y que está diseñado con la comunidad de artistas travestis, trans y no binarias. Es Chusma Caravana Arte Afectiva porque la idea de caravana tiene que ver con que el proyecto sea un proyecto itinerante por la provincia de Buenos Aires que tiene un territorio muy extenso y la idea era que sea un proyecto de un alto alcance con un objetivo amplio, muy ambicioso, que es el de que Chusma se instale como una política cultural. Y principalmente lo que hace Chusma es hacer una operación simbólica de inversión de sentidos, ingresando a lo que en América Latina, en muchos países, creo que no es de Argentina el origen de la palabra Chusma, creo que es más mexicana, pero que tiene que ver con como una forma peyorativa de decirle a las clases populares, a las clases bajas, ¿no? La chusma. Y el operativo simbólico, el gesto político de chusma es ingresar a la chusma a las instituciones culturales, en este caso a los museos, y que las colecciones de esos museos nacionales, provinciales y municipales se animen a sacar esas colecciones a los espacios públicos. Es decir, ingresar las obras de arte de los artistas trans, travestis y no binarias y que las colecciones salgan a los espacios públicos, ¿no? Como realizar esa inversión de sentidos, entendiendo que los museos son también los grandes legitimadores del arte. Obviamente para las personas que hacemos chusma, que además hacemos chusma con las personas de esa comunidad, no consideramos que su arte o que ellas necesitan ser legitimadas por los museos, sino que, bueno, justamente se trata de un gesto político porque obviamente hay muchos sectores de la sociedad que esto les molesta, ¿no? Y por eso Chusma se mete con lo excluyente que son las instituciones y con la cultura como un derecho para todos y no como un bien para unos pocos.
Así que en términos generales, eso es lo que hace Chusma. Atraviesa muchos marcadores, digamos, sociales, culturales, económicos, porque la comunidad trans tiene sus características muy particulares. Muchas de las personas trans son migrantes, son personas marronas, son personas pobres, son personas que están por fuera de los requisitos que el Estado pide para contratar a estas personas. Es decir, que la mayoría de las personas de esta comunidad está por fuera del sistema laboral oficial y regular, y esta fue una de las grandes limitaciones que tuvo Chusma a la hora de afrontar este proyecto, porque el Estado no podía contratarlas. Entonces tuvimos que aliarnos con cooperativas de artistas trans que sí pudieran facturarle sus honorarios a estas personas, que de otra manera el Estado no podía afrontarlo y no podía pagarles. Así que creo que es un buen ejemplo de alianzas, creo que es un buen ejemplo de resistencia cultural, y también es un proyecto que abre muchísimas preguntas a la hora de decir, bueno, cómo el Estado interviene reconociendo estas identidades, estas comunidades. Yo ayer estuve escuchando todas las mesas que estuvieron por streaming, tomando muchas notas de todo lo que iban diciendo, que me hizo repensar y recalcular un montón de cosas en relación al proyecto. Por ejemplo, Sofía hablaba de utilizar la palabra, no utilizar la palabra visibilización, si lo digo mal, Sofía, vos corregime, sino propuso más el término de reconocer, que me gustó mucho porque tiene que ver con algo que ya existe, solamente que hay que mirarlo, digamos, hay que detener la mirada y registrar. Y creo que este es parte del rol de la mediación también, ¿no? Como registrar lo que está pasando en un espacio que ya está sucediendo en este territorio, solamente hay que reconocerlo. Y bueno, y Chusma tiene que ver con eso también, con empezar a reconocer esas diversidades corporales también, esa poética particular de lo trans y esa cultura trans que tiene que ver con el carnaval, tiene que ver con el circo, tiene que ver con un montón de lenguajes de los cuales la cultura se apropia y es parte y se siente que pertenece a esos lenguajes, y poner eso en común creo que tiene que ver con integrarnos a una sociedad más diversa, más justa, más colorida, más divertida también. Así que, bueno, eso. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ayelen. Me surgen, bueno, aplaudidas. Lo va a agradecer. Me surgen preguntas concretas, pero como el tiempo va siempre así, que apremia, vamos a escuchar a Carolina y, si es posible, en el turno de palabra, también con el público que ha asistido, quizás podamos formular esas preguntas. Pues escuchamos ahora a Carolina Martín de Ramón, ¿qué tal? Ella es periodista y comunicadora social y viene a presentarnos el proyecto DAC, Diccionarios Audiovisuales, la C, Comunitarios, DAC. Pues te escuchamos, Carolina. Muchas gracias, Sofía, y bueno, un saludo a todos los que están por allí. Es muy importante para la Combi estar hoy en esta mesa y poder dar a conocer un proyecto que empezó de una manera muy pequeñita, que se va haciendo grande y nos hace muchísima ilusión. Yo soy española, vivo en Perú desde hace 20 años, formo parte de una asociación cultural peruana que se llama la Combi Arte Rodante. El proyecto Diccionarios Audiovisuales Comunitarios, que es un proyecto que surge de la iniciativa privada, ¿no? En este caso vamos buscando fondos, o bien esos fondos se consiguen a través de subvenciones, de concursos públicos que hace el Ministerio de Cultura aquí en Perú, o también puede surgir de la iniciativa privada a través del área de responsabilidad social de las empresas. Pero en nuestro caso, acceder a esos fondos es siempre complicado, porque el ámbito en el que se desarrolla el proyecto de los diccionarios audiovisuales comunitarios
es un ámbito muy alejado de las zonas urbanas, de las ciudades grandes, zonas muy alejadas la mayor parte de las veces de la Amazonía o de los Andes, zonas de difícil acceso, en la que la presencia de las únicas empresas que trabajan por allí suelen ser empresas grandes, extractivas, transnacionales, con las que no siempre compartimos, bueno, pues digamos que sus prácticas, ¿no? Su manera de trabajar en estas zonas. Los diccionarios audiovisuales comunitarios surgen de lo que creemos que es una necesidad, no solamente en Perú, sino en muchos países del mundo, y es que las lenguas originarias están desapareciendo por un tema de dominación cultural, están desapareciendo porque cada vez son reductos más pequeños, y están desapareciendo por algo muy simple, y es que las personas en las comunidades hablan sus lenguas, pero cuando salen a lugares, a zonas más grandes, salen ya sea por tema de estudios o por temas de trabajo, pues se dan cuenta de que no les sirve esa lengua que han manejado toda su vida, esa lengua con la que han crecido, esa lengua que han aprendido a través de sus padres, de sus abuelos, ¿no? De esa oralidad, son lenguas orales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llegan a una ciudad más grande, les tienen que ser atendidos ya sea pues, en los hospitales o cualquier trámite en el banco o cualquier trámite del Estado, y nadie les entiende. Entonces, y no solamente no les entienden, sino que además bueno, se ríen de ellos, se les discrimina por lo que hablan, se les discrimina por el color de su piel. Hablamos de que en Perú hay 48 lenguas originarias, la gran mayoría de ellas están en peligro de desaparición. Si uno va a los colegios, no solamente no se enseña el número de lenguas originarias que hay en el país, sino que además ni siquiera se conocen los nombres de esas lenguas originarias, ¿no? La mayoría de la gente en Perú conoce el quechua, conoce el aymara, pero hay muchísimas lenguas más, estamos hablando de 48, ¿no? Muchas veces ni siquiera han escuchado cómo suenan esas lenguas. Los diccionarios audiovisuales comunitarios tienen dos pilares básicos, ¿no? Por un lado está el tema de transmitir esas lenguas originarias a través, como se ha hecho siempre, que es a través de la oralidad, ¿no? Y para eso el audiovisual es una herramienta muy potente, porque justo se compone de la imagen y del sonido, que es como se ha transmitido generación en generación todas estas lenguas, ¿no? Pero aparte tiene un componente que es comunitario, tiene un componente que es intergeneracional. Los diccionarios los realizan niños y adolescentes, pero los realizan siempre en colaboración con sus mayores, con los sabios de la comunidad, con la gente anciana, que es la que tiene todo ese conocimiento de la cultura. ¿Por qué? Porque el diccionario audiovisual comunitario es un diccionario, como indica su palabra, la propia palabra, ¿no? Es un diccionario que no es escrito. Es un diccionario que cada palabra es una cápsula audiovisual de 2-3 minutos de duración, una cápsula audiovisual hecha por niños y por adolescentes a los que se enseña a hacer ese trabajo, y esa cápsula además no solamente es la traducción de una palabra determinada, sino todas las tradiciones orales y toda la cosmovisión que va asociada a esa palabra, ¿no? De tal manera que es algo más amplio que solamente la traducción de una palabra. Yo sé que esto que digo, porque además ya hablo mucho y ya lo siento, pues puede sonar un poco medio raro, por eso es que hemos traído una de esas cápsulas audiovisuales. Está realizada por niños y niñas de una comunidad nativa del Bajo Urubamba. El Bajo Urubamba es la selva de Cuzco, es una zona complicada de llegar, hablamos desde Lima, si se va por tierra y por ría estamos hablando de casi 3 días de viaje, y es una comunidad que se llama Miaría. Ellos quisieron contar, los niños y los adolescentes quisieron contar una historia, es una historia que tiene que ver con un motelo, que es como en la selva llaman a las tortugas de tierra, y yo pediría por favor si podemos ver la cápsula para que creo que vamos a asentar mucho más todo lo que he estado contando. Kanoya. Hosha wa Chironi Kanoya. Vika yinu himat piranatalo wa Kanoya awa kshoter. Pawana himni hosha tiapanata Kanoya wa nehimat kshikial kshoter.
Xoteru hima heikando knoyani wane hima chinando ukanashkaga kanan hasuktaluya. Awasatokatka hiphi waknoya tomsatatkana pehnirneko tumolene hawa kamretluna satu shinikanchi. Muchinani rafikiabatkana waknoyani yo himatatkana hawukaka raukakiana hatun hapoya. Hawara poknitka hipap koinuakiapatka wa hasuktalu. Hawak xoteru rishpakamta teyaka hasuktalenuru. Hawahima pshinitzongaka yanshinikanunanumta. Nkanashkatatka rumepe hiknoklekinitka retloknoyat kosekamtatka. Hawawale hiwa hima rumatanatana waknoya molene richanatinna. Wapshinitzankaka hima retienda satoknoya teyaka hasuklepot himali wak xoteru. Hawa nikata hamandetana ripnana. Hawa wale pap kohima rishpakatkana knoyane wa yo himanatiawakana. Hawa nachpot himana wale chinan hima nikandina wak xoterni. Bueno, esa es una de las... Sí, esta es una de las cápsulas audiovisuales de uno de los diccionarios de los DAC que se ha trabajado hasta la fecha. En este caso es de una lengua amazónica que se llama Yine. En la actualidad tenemos DAC hechos en 7 lenguas: Yine, Machiguenga, Eseja, Aguajún, Aymara, Quechua y Shipibo Conigo, ¿no? También hemos trabajado DAC en México y estamos viendo ahora también de trabajar en Colombia. Es un proyecto que funciona muy bien porque además, bueno, por lo que es el proceso en sí mismo, yo he pasado también, como un reel de fotos para que se pueda ir pasando, que la gente pueda ir viendo más allá de mi cara, pues cómo es el proceso, ¿no? Porque todo esto que han visto, ¿no?, está hecho 100% por niños, por niñas y por adolescentes, ¿no? No es un producto perfecto, como pueden ver. Nuestro fin no es formar cineastas, el audiovisual no es un fin, el audiovisual es una herramienta, y es todo un proceso que tiene que ver, que comienza con una asamblea comunitaria en la que los adultos ya se incorporan al proceso. Ellos van dando ideas de cuáles son las palabras que consideran que son importantes para que se puedan transformar en esas cápsulas audiovisuales de ese diccionario, ¿no? De ahí los niños, las niñas y los adolescentes se dividen en grupos de trabajo. Ellos van haciendo los dibujos, van haciendo las animaciones en stop motion, van haciendo las grabaciones también, y ahí es durante todo el proceso. Bueno, aquí vemos cómo hicieron su caparazón de tortuga, ¿no?, o los cuernos del venado, que fue además bien divertido. Yo siempre lo cuento como anécdota, pero esas hojas que llevaban en la espalda eran hojas que les da urticaria. Nosotros no lo sabíamos porque no conocíamos eso, ¿no? Pero ellos preferían el disfraz porque les hacía mucha ilusión verse realmente como motelos, ¿no? Entonces, durante todo el proceso ya se va experimentando un cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a las comunidades y las propias comunidades, los niños no quieren hablar su lengua materna, les da vergüenza, se sienten mal, creen que viene alguien de fuera y que están hablando algo que no está bien. Y según avanza el proceso, se va viendo, bueno, pues cómo empiezan a valorar su cultura, empiezan a valorar su lengua, y finalmente, cuando termina el taller, que se hace una presentación, se hace un primer corte de lo que son los vídeos que se han creado en una pantalla inflable de cine gigante, ellos mismos ya presentan a la comunidad en su lengua materna qué es lo que han trabajado, ¿no? Y ahí vemos cómo en pocos días ya van tomando fuerza, ¿no? Estos trabajos además se cuelgan en la página web de la Combi Arte Rodante, con unas fichas educativas para que puedan utilizarlas los maestros de todo el país.
de tal forma que esto no solamente quede en el trabajo de estos niños, niñas y adolescentes, sino que también cualquier maestro pueda utilizarlo en sus clases y que, siendo Perú un país tan diverso culturalmente, los niños puedan ver en que otras partes del Perú bueno, pues se hablan otras lenguas, hay otras realidades, se vive de otra manera, ¿no? Y eso no siempre se lo enseñan en el colegio, no se lo enseñan en sus propias casas. Hay un tabú muy grande en Perú a la hora de hablar lenguas originarias, incluso en Lima, en el que hay una grandísima población, un gran porcentaje de la población que habla quechua. Cuando se hacen encuestas, la mayoría de esos quechuahablantes dicen que no hablan quechua, ¿no? Por la vergüenza que tienen de decir que hablan una lengua que no es el español. Entonces, bueno, esa es la labor que hacemos. Yo, la verdad, me gustaría hablar mucho más, pero sé que el tiempo es cortito y más bien les invito a que puedan entrar en la página de la Combi, que es www.la-mediocombi.com, y allí van a poder ver más cápsulas audiovisuales. Y bueno, si desean utilizarlo, todo es acceso gratuito, las fichas educativas también, y además comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Y a nosotros lo que nos gustaría, este proyecto está apoyado ahora por unos fondos del Ministerio de Cultura, pero en realidad lo que nos gustaría es que hubiera un mayor involucramiento del Estado y que se trabajara mucho el tema a través del audiovisual, las lenguas originarias. Ahora mismo se está trabajando a través de la alfabetización de esas lenguas, lo cual es complicado porque son lenguas orales, nunca han tenido alfabeto, y yo personalmente creo que esa alfabetización no está funcionando bien, y que vean que ahora mismo a través del audiovisual se pueden recuperar estas lenguas, se pueden fortalecer estas lenguas, y al final eso es de lo que se trata, ¿no? No tanto de tener una constancia escrita, son lenguas orales, impulsémoslas por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Le damos la palabra ahora a Ari Saavedra y a Efraín Rodríguez, que forman el colectivo Es Tú, Yo. Trabajan un poco en las intersecciones entre las artes escénicas y la mediación, según me ha parecido entender, y se basan bastante del uso del humor, si no me equivoco, así que, bueno, a ver, todo vuestro. Buenas tardes. Queremos dar las gracias por generar este espacio al Ministerio de Cultura y Deporte y al Ayuntamiento de Sevilla por ser los responsables de este 8º encuentro de cultura y ciudadanía, cuerpos y culturas. Y a la tropa, a Usos Arquitecturas y a todos los agentes que han sido responsables de este encuentro, y por supuesto a todos los artistas, activistas, pensadoras, mediadoras que forman este tejido que trabaja porque la diversidad y la pluralidad sean entendidas como virtud en la construcción de estos imaginarios colectivos. Mi compañera Ari Saavedra nació en Bogotá, Colombia, es comunicadora social, actriz y mediadora intercultural. Efraín Rodríguez es migrado de México, es artista escénico, mediador intercultural y activista, especializado en teatro documental. Siguiente diapositiva, por favor. Es Tuyo es un colectivo de mediación intercultural y artística que pone el acento, nunca mejor dicho, en la diversidad étnica, cultural y dialectal. Itinera entre la educación, el activismo y la divulgación antirracista, siempre desde una perspectiva de migración. Y nace de la necesidad de denunciar el racismo, fomentado mediante la estereotipación, La folclorización, la simplificación, la vulnerabilización, la criminalización, la hipersexualización la exotización y un largo etcétera de la comunidad migrante representada en el cine y en la televisión, en la industria cultural y los medios de comunicación. Etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Es Tuyo busca generar
nuevos referentes que dignifiquen el papel de la comunidad migrante en el imaginario colectivo. El objetivo principal de Estudio es generar espacios de creación artística, de pensamiento crítico y de participación ciudadana, desde los cuales construir nuevos referentes antirracistas, nuevos relatos antirracistas, empleando las artes y la mediación intercultural como herramienta para la transformación social. Siguiente diapositiva, por favor. También busca fomentar el pensamiento crítico y decolonial, activar una mirada desacademizadora en ámbitos educativos y culturales y explorar el uso del humor ético como herramienta de denuncia. Siguiente diapositiva. A partir del uso del color, creamos un código estético que vertebra todos nuestros proyectos y lo que intentamos con esto es construir universos de ficción, porque venimos de las artes escénicas, desde los cuales poder conectar con las comunidades con las que trabajamos desde la imaginación, la creatividad, la empatía, el juego, el teatro. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de nuestro proyecto educativo buscamos generar espacios seguros para conexionar comunidades y donde la experiencia y las reflexiones sean construidas no solamente desde el intelecto, sino desde los recuerdos, las emociones y los deseos de las personas. Activamos una mirada interseccional, creando grupos en los que la diversidad cultural, étnica, intergeneracional, de género, de sexo esté representada. Defendemos la utopía de que ninguna comunidad puede ser sostenible si no están todos los individuos que la conforman en igualdad de condiciones. Y es por eso que la sostenibilidad social es uno de los motores fundamentales de nuestro hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Este es uno de nuestros proyectos de mediación en ámbitos educativos. Se llama Jornadas de Teatro Documental más ODS y lo que propone es un acercamiento entre los objetivos de desarrollo sostenible y un acercamiento muy íntimo y muy cercano entre los objetivos de desarrollo sostenible y nuestra experiencia personal y nuestro contexto a partir de citas de Tinder, utilizando el teatro documental como herramienta. Y lo hemos hecho en distintos centros educativos, en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Semana de la Ciencia e Innovación 2020, en la Universidad de las Islas Baleares en el año 2021 y este año en la Universidad Carlos III de Madrid. Siguiente diapositiva, por favor. Es un proyecto co-creado entre nuestro colectivo y ETSIDI, Universidad Politécnica de Madrid, y financiado por la Fundación Daniel y Nina Carazo. Y a través de la creación de una metodología propia buscamos romper las fronteras entre el arte y la ciencia a través de la mediación intercultural. Y proponemos en este proyecto entablar diálogos entre la universidad y su entorno para hacer un diagnóstico participativo con la comunidad de lavapiés y embajadores en torno a las necesidades socioambientales de esta comunidad y partiendo de la desigualdad como causa-consecuencia de todos los conflictos medioambientales. En las primeras fases de este proyecto contamos con la colaboración de distintos perfiles profesionales, en su mayoría migrantes, con el objetivo de diversificar los saberes y de fomentar la participación ciudadana de la comunidad migrante. Pone en cuestión los métodos científicos tradicionales, la falta de representación de personas migrantes no europeas en ámbitos académicos y también cuestiona la legitimidad del conocimiento académico o intelectual eurocentrado que excluye el conocimiento individual, cultural y el conocimiento emocional. Siguiente diapositiva, por favor. Activismo. Es la hibridación entre arte y activismo. Es la línea explícitamente más política de nuestro proyecto y por lo tanto es autogestionada. Y por medio de ella desarrollamos distintas acciones performativas 2.0 en las que reivindicamos, denunciamos o problematizamos asuntos que nos ocupan. Siguiente diapositiva, por favor. Reflexiones 2.0 es uno de nuestros proyectos audiovisuales que son piezas de autoficción basadas en nuestra experiencia como intérpretes migrantes
y problematizamos la representación criminalizada y vulnerabilizada de la comunidad latina en el cine y en la televisión. Y bueno, abordamos temas como la migración desde distintas perspectivas, ¿no? Como pues, las identidades fluidas, el proceso de aculturación o la falta de representación de rasgos dialectales en los medios de comunicación. No sé si alguien... Sí, sí. ¿Me lo pasan, por favor? Siguiente diapositiva, por favor. Colorismo, color más racismo. Es una performance 2.0 que realizamos el 21 de marzo del año 2021 para conmemorar el Día Internacional contra la Discriminación Étnico-Racial. Siguiente diapositiva. Voto migrante es otra de las acciones que realizamos. Es una acción divulgativa de las políticas migratorias que han propuesto los políticos, los cinco partidos políticos con opción a voto en las elecciones de la Comunidad de Madrid en el año 2021, y la realizamos con el objetivo de promover el voto de la comunidad migrante. Siguiente diapositiva, por favor. La fiesta del racismo o la fiesta del eurocentrismo. Esto es una acción performativa que es un falso test de personalidad en el que se indica cuál es la fiesta que celebras el 12 de octubre, si la fiesta del racismo o la fiesta del eurocentrismo. Y ya para cerrar nuestra presentación, queríamos compartirles nuestra última pieza que hicimos este 12 de octubre. Y bueno, mejor no la explicamos, la ponemos y listo. ¿Le puedes dar play, porfa? Es como cuando te preguntan, oye, ¿y el Día del Orgullo Hetero? Pues este vendría a ser el Día del Orgullo Facha, ¿no? Es un día de gratitud, de unidad. Es el Día de la Vergüenza Nacional. En armonía universal. Es el Día de la Vergüenza Nacional. ¿Y qué vamos a celebrar? Celebro la alegría de haber descubierto una cultura diferente. Un despropósito histórico. Ni leyenda negra, ni leyenda rosa. Un día para parar. Fresca, llena de esperanza. Pensar. ¿De qué estamos hechos nosotros como raza humana? Raza. Renovadora y rica. Sentir y no repetir la historia. Comparable a que si aquí se celebrara el Día del Holocausto. Es sinónimo de extinción y aniquilación de los pueblos indígenas. Porque se vincula, ¿no?, esa invasión con el orgullo nacional. Unos cuantos utilizan todos los símbolos a su disposición para enaltecer el horror y la vergüenza. Y la gente de derecha, sí, de más allá de la derecha, aprovecha para insultar al gobierno. En el país donde nací es el día de la independencia. Siempre que el gobierno sea de izquierdas, por supuesto. Pues 12 de octubre es un día me ha quedado callado. A través de las redes sociales me llegan lecturas muy interesantes sobre qué es el 12 de octubre, por qué se celebra en este país. ¡Ah! ¡13 segundos! Pienso que los españoles deberían pensar en el daño que hicieron. Como celebrar una fiesta de reconciliación con tu vecino y no invitar a tu vecino. Para mí, el 12 de octubre es un día en el que habría que quemar este país. 10 segundos. ¡Oh, 19! Bueno, lo dejo. Es una herida abierta, infectada. Aquellos pueblos a los que aniquilamos injustamente. Está cubierta con un vendaje blanco, limpio, impoluto. Despojando de sus culturas y de sus tradiciones. Tiene que ser sanado. Extractivismos. Es el cumpleaños de mi hermana. Minería, cambio climático. Es el cumpleaños de mi amigo Carlos. Pérdida de biodiversidad. Es el cumpleaños de mi amiga querida. Emergencia climática, culturas devastadas, desaparición de lenguas, exterminio de pueblos. Es el día que cumple mi niña Julieta.
Mi regalito de la Virgen del Pilar. Se conmemoran 500 años de una hegemonía que se ha impuesto en el mundo en gran medida con violencia. Es puente, nada más. Pero también marca el comienzo de nuestra resistencia amorosa. Las resistencias de nuestras comunidades racializadas y principalmente el pueblo afro. Más triste me parece que aún en países de Latinoamérica, de Abya Yala, se celebre aún. Por el descubrimiento de América en 1492 por Colón. Se descubren vacunas, nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, pero no se descubre un continente. América no fue descubierta, América fue invadida y saqueada. Tiene que ser sanado. Siguiente diapositiva, por favor. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Los invitamos, pasas la diapositiva, por favor, a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y ya está. Muchas gracias. Sí, me ibas a disparar. Bueno, muchas gracias. Estoy un poco en shock. No soy la única. No sabía si en algún momento iba a formar parte yo también del show. Estaba así, tensa. No, pero ha sido maravilloso porque habéis condensado, creo, que todas las posibles conexiones que de aquí pudieran salir en adelante con respecto a las temáticas que hemos abordado en los proyectos que habéis compartido aquí. Me han dicho hace un rato que quedaban 5 minutos, pero entiendo que estabais contando con el final del vídeo, así que nos quedan 5 minutos por si alguien de más o menos... Hemos empezado tarde. No me gustaría cerrar sin al menos proponer alguna pregunta o bueno, algún intercambio entre el público. No, es que es difícil hablar después de esto. Por mi parte, simplemente felicitaros. Creo que todos hemos estado muy atentos a todas vuestras acciones y, bueno, no sé, a mí particularmente me ha llamado la atención, pues, por ejemplo, esas acciones que invitaban a la llamada al voto migrante. No sé, simplemente felicitaros. Muchas gracias. En las conversaciones previas que teníamos Carolina y Yalén, sí que surgió un poco también esta conexión al menos entre esos dos proyectos, ¿no? de la tensión que generan al aparato Estado, ¿no? como instrumento. No sé si nos va a dar mucho tiempo, pero sería interesante que estos dos proyectos pues hablaran un poco como de proyectos que el museo, la institución pública, favorece que ocurran. No sé hasta qué punto luego acompañan, ¿no? No sé si esto es un dejar hacer por parte de la institución, pero no sé hasta qué punto se producen esos procesos de afectación mutua. No sé si brevemente podrían responder cómo ha afectado la chusma, en este caso, al aparato museo, ¿no? Si esa conexión va de ida y vuelta. Sí, es interesante la pregunta. Obviamente que la institución museo tiene sus características históricas y si bien, digamos, haciendo un poco de historización, yo me dediqué bastante a lo largo de mi carrera trabajando en la plataforma museo, en diferentes museos nacionales, provinciales, municipales y después ya más a nivel políticas culturales en el gobierno, pero creo que la institución museo en sí, por más que se fue haciendo
se fue humanizando, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de los años, nace como una institución excluyente, nace para alojar colecciones, para alojar determinadas clases sociales. Es una institución excluyente y creo que parte del rol de la mediación tiene que ver también con la traducción de esas instituciones a las comunidades que quedaron, digamos, históricamente silenciadas por la institución museo. En el caso de Chusma, cada vez que Chusma llega a un territorio, articula con ese museo a través del gobierno, del Ministerio de Cultura de la provincia, y sostiene, digamos, un programa público a lo largo de 2 semanas que Chusma está en ese territorio y acompaña, digamos, esa política cultural y ese programa artístico y cultural. Obviamente, por cuestiones políticas, partidarias y un montón de situaciones, Chusma no puede estar en todos los museos. Digamos, hay museos que son más reticentes al programa, pero bueno, de eso se trata también, como ir aliándose, ir generando este camino, ¿no? Digamos, con las comunidades, ir introduciendo estas colecciones, estos artistas, ir reconociendo esta poética particular de lo trans y que se expanda también por el territorio. Así que, digamos, sí, respondiendo a la pregunta, los museos acompañan. Los museos, digamos, estas comunidades también están reeducando a los museos, entonces ahí hay una práctica como bastante horizontal e interesante, porque los museos necesitan claramente ser revisados y reeducados constantemente, ya desde el término de patrimonio cultural, mal llamado patrimonio cultural, porque el patrimonio remite a la herencia del padre, y nosotros desde Chusma consideramos que la herencia también es materna y la herencia también puede ser fraterna, no solamente paterna, porque es parte del sistema patriarcal en el que estamos inmersos. Así que acompaña, pero yo diría que sigue en proceso de reeducación el museo. Así que bueno, lo dejo ahí para pensar. Muchas gracias. No. ¿Vosotros queréis sumar alguna cosa más? Carolina, no sé si quieres añadir algo. No, en realidad no, creo que todo bien así. Pues nada, ha sido un gusto escucharos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ahora seguimos con la performance que cierra el ciclo de hoy, así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.